Capítulo 15. Identificar los dones y talentos dados por Dios. Desde el momento en que mis hijos nacieron, yo oré para que Dios nos revelara los dones, talentos y habilidades que Él les había dado y que nos mostrara cómo educarlos y desarrollarlos mejor para su gloria. A una edad muy temprana, ambos demostraron signos de talento musical, así que pregunté a Dios qué debía hacer al respecto y esperé en Él por una respuesta. Cuando Christopher tenía 4 años, nos sentimos dirigidos a darles clases de piano. Demostró una habilidad maravillosa, pero después de un par de años no quería practicar. Sin embargo, Dios nos indicó claramente que no sería una buena administradora de los dones dados por Él a mi hijo si yo le dejaba detenerse en ese momento. Así que inventé un incentivo apropiado para mi hijo de 6 años. Le pagaba 25 centavos cada vez que practicaba. Este plan de pago tenía que haber sido inspirado por el Espíritu Santo, porque hasta que Christopher tuvo 12 años, nunca más oí una queja acerca de practicar. En aquel momento me sentía en libertad de permitirle dejar de estudiar piano y comenzar las clases de percusión que él quería tomar. Y nunca he tenido que decir que practique con los tambores, de hecho, al contrario. Hoy día Christopher toca el teclado eléctrico, los tambores, el bajo y la guitarra, pero escribe todas sus canciones y arreglos en el piano. Sus profesores de música dicen que se desenvuelve tan bien porque su conocimiento del piano le ha dado un buen entendimiento básico de la música, lo cual confirma la dirección de Dios a través de todos esos años. He sentido la misma dirección del Espíritu Santo en mi hija en cuanto a su habilidad de cantar. Puesto que el enemigo quiere usar los dones de nuestros hijos para su gloria, o por lo menos mantenerlos alejados de los propósitos de Dios, necesitamos cubrirles en oración. Orar por el desarrollo de los dones y talentos dados por Dios a nuestros hijos es un proceso continuo. Hubo un tiempo en la vida de mis hijos, entre las edades de 12 y 14, cuando estuvieron atraídos por la música del mundo y por la apariencia y comportamiento inaceptable de ciertos artistas populares. Mi esposo y yo sabíamos que nuestra lucha era con el diablo, no con nuestros hijos, pero también que teníamos que enfrentarnos al asunto y establecer reglas en cuanto a qué música podían oír y cuál no era aceptada. Esto no significa que creamos que nuestros hijos no deben relacionarse con la música del mundo, pero lo que sea que hagan, tienen que hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Porque el Señor los ha llamado a ello. Nosotros clamamos para que los ojos de nuestros hijos no estuvieran puestos en el mundo, sino en el llamado de Dios. Oramos que Él abriera las puertas por las cuales ellos habrían de pasar y cerrara aquellas por las que no podían pasar. Les hemos visto contestar esta oración muchas veces. Por ejemplo, un número de diferentes grupos musicales le pidieron a Christopher que fuera parte de ellos y que les acompañara en giras. Jamás sentimos paz con ninguno de ellos. En cuanto a hacer la situación correcta, ni el tiempo era para él. Luego, cuando tuvo 18 años, le ofrecieron la oportunidad de producir, escribir, arreglar y tocar el teclado eléctrico, el bajo y los tambores en un álbum de adoración de Sparrow Records. Sabíamos con claridad que esto era del Señor y una respuesta a nuestras oraciones, ya que sus talentos serían usados para la gloria de Dios. Claro, esto no hace que finalicen nuestras oraciones por este asunto. Mi esposo y yo bien sabemos cómo es el negocio de la música y las tentaciones que hay en la vida de afuera, aún para los artistas cristianos, así que continuaremos orando por la fidelidad de Christopher en usar sus talentos y su vida para la gloria de Dios. ¿Qué dones y talentos ha sembrado Dios en la vida de tu hijo? Todo niño los tiene. Están allí, los puedas ver o no. La Biblia dice, cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. A veces toma oración para descubrirlos. Cuando Dios te deja ver el potencial de grandeza de tu hijo, estimúlalo y ora por él, para que esto se materialice. La Biblia dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los que de baja condición. Proverbios 22, 29. Ora para que tu hijo desarrolle y se destaque en los dones y talentos que Dios le ha dado y que sepa que tiene un propósito e importancia única en este mundo.
Cada niño tiene dones y aptitudes especiales. Necesitamos orar para que estos sean identificados, revelados, desarrollados, cultivados y usados para la gloria de Dios. Oración. Señor, te doy gracias por los dones y talentos que has puesto dentro de mi hijo. Te suplico que los desarrolles dentro de él y los uses para tu gloria. Hazlos obvios a mí y en él. Y en específico muéstrame si hay algún cuidado, entretenimiento, experiencia de aprendizaje u oportunidades especiales que debo proveerle. Que sus dones y sus aptitudes sean desarrollados a tu manera y en tu tiempo. Tu palabra dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12, versículo 6. Al reconocer los talentos y las habilidades que tú le has dado, oro para que ningún sentimiento de incompetencia, de temor o de incertidumbre le impida usarlos conforme a tu voluntad. Que él oiga el llamado que tú tienes en su vida, para que no pase toda su existencia intentando averiguar cuál es ese llamado o lo pierda del todo. No permitas que su talento se malgaste, que se atenúe por la mediocridad, o que sea usado para la gloria de cualquier otra cosa o persona que no seas tú, Señor. Imploro que tú le reveles a qué debe dedicar su vida y ayúdale a sobresalir en eso. Bendice el trabajo de sus manos y que él pueda ganarse una buena vida desempeñando la labor que ama y efectúa mejor. Tu palabra dice que la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Proverbios 18:16. Que lo que él realice le haga encontrar favor con otros y sea bien recibido y respetado. Pero más que todo, yo suplico que los dones y talentos que tú has puesto dentro de él no tengan obstáculos para encontrar su mayor expresión al glorificarte a ti. Armas de guerra. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, versículo 29. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4, versículo 7. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10. Toda buena dádiva y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1 versículo 17. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 7.